de lágrima dorada. Ya sabéis que como cada semana traigo a un invitado o bien a una invitada, sea del mundo literario, poético, artístico. Lo importante es que aprendamos un poquito de todos estos invitados que cada semana os traigo, porque así es, de ellos aprendemos y mucho. Yo esta vez le daría una bienvenida que me encuentro delante de una persona que está considerada, bueno, muchos premios y dentro del mundo poético está considerada pues como un gran poeta, un gran literato, y yo me gustaría que vosotros estuvierais atentos a esta entrevista que yo le voy a hacer, porque creo que de ella vais a aprender mucho y vais a conocer un gran hombre de letras. Como todos ya sabéis, soy Antonia Pilar Villascusa, desde la ciudad condal Barcelona. Os da la bienvenida, un saludo a estas tierras argentinas que siempre me seguís. Besos. Dicho todo esto, vamos a ir al grano, como dicen aquí. Me encuentro delante de Carlas Duarte, poeta, escritor y lingüista, que él nos va a llenar estos 35 minutos, estoy segura, de una riqueza poética impresionante. Carlas, bienvenido, buenos días y gracias por aceptar mi invitación. Buenos días y muchas gracias por el interés en tener esta conversación. Muy bien, Carlos. Pues bueno, yo te haré un seguimiento por toda tu trayectoria, que como ya bien he dicho, es muy extensa y muy rica, y poco a poco iremos desgranando, bueno, todas las etapas que tú has vivido dentro del mundo de la poesía, además de otras cosas que también has hecho. Lo vamos a ir desgranando. Pero vamos a empezar por tus inicios, Carlos. Tú naces en Barcelona, en la ciudad condal. ¿Qué recuerdos te han quedado de aquella etapa de niñez y de infancia? Bueno, el primer recuerdo que conservo con una gran intensidad es la nevada del año 1962. Yo tenía 3 años, esto sucedió coincidiendo con las fiestas de Navidad. Y tuvimos que dormir en la casa de unos parientes porque no podíamos salir de ese domicilio, ¿no? Y ese recuerdo me ha quedado muy vivo porque, en fin, rompió la rutina de aquellos días. Y además es la imagen inusual del color blanco, ¿no? Del silencio profundo que acompaña la nieve, ¿no? Pues sí, todos recordamos esta gran nevada del año 1962, porque no creo que se vuelva a repetir. No lo sabemos, pero desde luego no se ha vuelto a repetir desde entonces. Bien, Carlas, ¿tú te consideras un poeta por vocación o por circunstancias? Bueno, esa es una pregunta interesante y difícil de responder. Seguramente por vocación, porque yo empecé a leer y a escribir en una edad muy temprana. Pero bueno, sin duda las circunstancias influyen en el devenir de la vida y en cuanto vas decidiendo, ¿no? Eh, las circunstancias están ahí y seguramente si no hubieran ayudado a que mi carrera literaria se hubiera encalzado de una manera más radical, ¿no? Pues quizás la vocación habría quedado truncada, ¿no? Tú, bueno, nos acabas de explicar, ¿no? En este momento en que tú entraste en la poesía, el mundo poético para ti, ¿para qué te ha servido? ¿Te ha servido como terapia? ¿Te ha servido para llevar todo lo que llevabas escondido dentro, desnudarte en cuerpo y alma? ¿Para qué te ha servido introducirte en el mundo de la poesía? En mi caso, la poesía tiene una cierta intimidad, una cierta relación con la filosofía y con la cultura en el sentido más amplio. Para mí, la poesía ha sido un camino de aprendizaje, de reflexión sobre la condición humana,
de acercamiento a los demás, de entender la realidad del otro. Evidentemente, está también el factor estético. Mi madre era pianista, el sentido del ritmo, de la música, de la armonía que está siempre presente en el poema. Todo eso confluye en mi percepción del hecho literario, pero quizás ese aspecto que yo mencionaba antes es el más fundamental, ¿no? El del anhelo de saber, el anhelo de comprender a través de la palabra poética. Muy bonito todo esto que estás diciendo porque has ampliado una respuesta muy clara para qué te ha servido a ti, al menos a ti personalmente, claro, cada individuo es distinto, pero a ti personalmente, ¿para qué te ha servido, no? La poesía y supongo que sigue todavía ejerciendo este peso en ti. Tú, Carlas, has escrito más de 40 libros, si no es así, ¿me corriges? De poesía. Esto es un récord. Háblame, aunque sea brevemente, un poquito de ellos, de todos estos hijos tuyos. Bueno, son muchos libros, efectivamente. Hay una primera parte de ese mundo que es más expansivo, ¿no? El fluir de una inquietud. Luego hay un periodo, digamos, más complejo, ¿no? De estructuración de una obra en el modelo, el momento de madurez, ¿no? En diálogo con autores, con escenarios culturales, con paisajes. Y hay un componente que con el tiempo ha ido ganando peso en mi producción literaria, que es el diálogo con artistas, ¿no? En el que he ido avanzando y en el que he ido desarrollando un lenguaje que se ha podido enriquecer, ¿no? Con la mirada de los artistas con los que yo colaboraba. Podríamos analizar la poesía por etapas. Me explico. Cada etapa de nuestra vida, a veces pues hay unas vivencias distintas en cada persona. Por eso se le llaman etapas de la vida. ¿Estas etapas han variado también en tu poesía? ¿Han influido o has mantenido siempre una línea a la hora de escribir poemas? No, yo creo que antes me preguntabas por las circunstancias. Sí, claro, con el paso del tiempo vamos descubriendo en nosotros otros, ¿no? Vamos siendo personas distintas a lo largo de los años porque las circunstancias que afrontamos nos acaban cincelando, ¿no? Como si fuera un escultor el tiempo en nuestras vidas. Y por lo tanto, sí, hay varios Carlos Duarte a lo largo de los años y también varios poetas en ese transcurrir, ¿no? Hay etapas distintas, hay formas diferentes de aproximarse al hecho literario, pero sí que es cierto que leyendo los primeros poemas uno puede llegar a intuir los que ahora escribo. Hay una voz, ¿no? Que ya empieza a perfilarse desde los primeros libros. Bien. ¿Qué es lo que te inspira a la hora de escribir? ¿Necesitas alguna inspiración particular o no? Bueno, yo escribo a partir de mis propias reflexiones, a partir de mis propias inquietudes, pero como mencionaba hace un momento, en mi obra tiene un papel relevante el diálogo con pensadores, con libros de la antigüedad, eh, con personajes, con historias particulares y desde luego con la obra de pintores, de ceramistas, de escultores, de músicos, con los que he intentado entablar diálogos que para mí han sido muy inspiradores, ¿no? Y por lo tanto, digamos, en mi inspiración, lo ajeno cuenta mucho, ¿no?
Sí, por cierto, esto lo comentaremos ahora más adelante, todas estas colaboraciones que tú has hecho con pintores, escultores que, bueno, de hecho están dentro de la rama del arte, que no pertenecen a la poesía, pero que a ti te ha servido para unirte a ellos, ¿no? Hacer lazos de unión eh, literarios. Para ti, ¿cuál es la mejor hora, Carlas, para escribir? Mi mejor hora es no solo para escribir, sino para pensar, para imaginar, es el amanecer, el amanecer. Yo soy hombre de auroras. Acostumbro a fotografiar las auroras, me levanto temprano, me gusta recibir el día con las primeras luces, ¿no? Y en ese momento mi cabeza es más lúcida. Muy bien. Bueno, con eso compartimos lo mismo porque yo también me gusta madrugar y ver cómo nace el día es un lujo. Para mí es un lujo. ¿Cómo ves la poesía en estos momentos, Carlas? Tal como está hoy en día la sociedad, la juventud, que quizá no tiene tendencia, se ha perdido el romanticismo. Eso de la poesía hoy en día, ¿tú cómo la calificarías en estos momentos? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que la poesía sigue siendo absolutamente necesaria y me parece que incluso lo es ahora más que nunca. También yo diría que en el fondo es oportuna, ¿no? Eh, claro, la poesía nos exige una cierta concentración que se contrapone a la superficialidad que en exceso muchas veces encontramos en las rutinas de los días, pero al mismo tiempo tiene ese componente de brevedad, ¿no? De concisión, de contención, que no le va nada mal a lo contemporáneo, ¿no? Yo creo que eh, en la poesía hay una oportunidad de aprender a vivir con mayor densidad. Es decir, no surfeando sobre la superficie de lo que nos sucede, sino dejando que nuestra mente se adentre en el interior de nosotros y a través de nosotros en nuestro vivir, en nuestro existir con los demás y en el mundo, ¿no? Bueno, me has dado una respuesta muy filosófica, realmente, para pensar un poquito, ¿no? Porque es cierto, has dicho muchas cosas que te hacen pensar, ¿no? Del porqué a veces de las cosas, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta muy típica, pero yo creo que te la debo hacer porque me gustaría también saber tu propia opinión. ¿Por qué crees, Carlas, que siempre se recitan a los mismos poetas? Quizá por desconocimiento o por lo típico y lo tópico de homenajear siempre a los mismos. ¿Por qué siempre homenajeamos a los mismos poetas cuando Bueno, el mundo está lleno de poesía por todas partes? sí, sí, hay una enorme creatividad y son muchísimos los autores que merecerían ser leídos y difundidos. Sí, yo creo que en el fondo es lo que dices, hay un exceso de comodidad, ¿no? De rutina, de repetir, ¿no? De irse siempre a los mismos textos, ¿no? Cuando en realidad hay muchas voces nuevas sumamente interesantes y sugerentes, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay un empobrecimiento por refugiarnos en lo ya sabido, ¿no? Y hay una renuncia peligrosa, digamos, a- a- a desvelar, a desvelar con la lectura otras realidades que la poesía es capaz de transmitirnos. Muy brevemente, Carlas, ¿en qué se basa la poesía? Bueno, para mí la poesía es una especie de espejo construido a través de las palabras que que nos permite eh, analizar y describir desde la emoción
desde la belleza, desde el pensamiento más incisivo, lo que verdaderamente configura y define la condición humana. Tus poemas han sido traducidos en diversas lenguas. Ya has recibido premios como el de Rosa Leveroni, Vila de Martorell, Crítica Serrador y Crítica Catalana. Todos estos premios, me imagino, pues que ha sido un empujón, diríamos, que han ayudado a continuar en este mundo porque, quieras que no, un reconocimiento público es lo mínimo y lo máximo que se le puede dar a una persona como tú, tantos años en el mundo de la literatura y la poesía. ¿Cómo has recibido estas, bueno, no condecoraciones, pero estos reconocimientos? ¿Cómo los has recibido, Carlas? Bueno, con alegría y efectivamente constituyen un estímulo para proseguir el camino, ¿no? Para seguir creando. Claro, aquí hay premios distintos, unos los que gané cuando yo era joven, a los que tú te presentabas, ¿no? Eh, y que en aquel momento pues fueron cruciales, ¿no? Para seguir manteniendo el compromiso con la poesía, y otros que son premios de la crítica o reconocimientos y distinciones que claro, ahí tú no te presentas, no eres por tu voluntad candidato a recibirlos. Pero bueno, claro, tienen una función que para mí sigue siendo igualmente estimulante y valiosa, porque te llegan desde la sorpresa y desde la gratitud que suscitan en ti cuando lo recibes, ¿no? Pero bueno, para mí lo fundamental no es el reconocimiento, sino es el hecho de que alguien te haya leído y que se encuentre a gusto con un libro tuyo a su lado, ¿no? También debería añadir, que no lo he dicho, pero ahora lo hago, que recientemente has estado distinguido en Sardeña con el premio Ondras. No Ondas, no lo confundan, ¿eh? Ondras, que es muy distinto. Es otro reconocimiento para ti. Carlas, hablando de tanto reconocimiento sobre tu poesía y tu obra, yo me gustaría, por favor, si ahora fueras tan amable, que nos pudieras ofrecer alguno de esos poemas traducido al castellano, porque la mayoría de poemas de Carlas Duarte son en su lengua vernácula, en catalán, pero sí que es cierto que se han traducido en diversos idiomas, entre ellos el castellano. Adelante, nos lo va a ofrecer en castellano. Sí, bueno, este poema que voy a leeros es un poema escrito directamente en castellano y se llama Pegaso. Tras el muro del tiempo, tras la mente que dice los sueños que te trazan, la voz que te estremece, se abre a tu piel el templo de la luz. Te aguardan el ciprés y el horizonte. Vuela Pegaso sin sombra sobre el mundo. Puedes sentir su trote entre las nubes, su aliento enrojeciendo la brisa que anochece. Escuchas con asombro su latido, buscas sus ojos, su furia desbocado, su rastro entre las piedras. Muy bien, muy bonito. Eh, Carlas, tu obra también ha sido incluida y traducida en varias antologías. Yo ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que en la traducción de un poema, porque la literatura, la novela es distinto, pero una poesía, ¿tú crees que al traducirla de su idioma, pierde esencia porque hay frases que lógicamente no tienen traducción? Entonces, ¿estás a favor de estas traducciones o no? Bueno, la traducción me parece indispensable. No, yo creo que puedes apreciarla con una mirada más crítica
pero en cualquier caso es indispensable, porque si no, hoy no podríamos leer pues la Odisea de Homero, por ejemplo, ¿no? Para remitirme a un clásico muy antiguo, ¿no? Pero cualquier obra, digamos, necesita de la traducción. He utilizado el caso de la Odisea porque está en griego antiguo y por lo tanto, digamos, en una lengua que no es viva hoy, y por lo tanto que es indispensable, como decía antes, que sea insistentemente traducido a muchas lenguas, ¿no? Yo he sido traductor y traduzco y asesoro a traductores y entiendo que en poesía el traductor tiene que recrear. Es bueno que el poeta sea traducido por poetas, y por lo tanto, digamos, que no haya nada mecánico en el ejercicio de la traducción, de que es objeto del texto. Y desde luego hay que plantearse la traducción como recreación. Yo traduje al castellano, al español, Miquel Martí Pol, y que era un poeta realmente importante en lengua catalana, y él me ponía muchas dificultades porque él exigía una literalidad que empobrecía al final el resultado, ¿no? Yo creo que hay que ser ambicioso al traducir. Muy bien. Bueno, de hecho hay mucha gente que trabaja en la traducción, lógicamente. Su trabajo es la traducción. Bueno, como hemos comentado hace unos momentos, tú has colaborado pues con pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas. También tu obra ha inspirado a músicos de diversos países europeos y americanos. Carlas, ¿qué te queda por cumplir? Uy, bueno, no, mi vida no es un proyecto, está hecha de sucesivas construcciones, ¿no? Pero yo no me propongo determinados objetivos para realizar, ¿no? Muchas de estas colaboraciones han sido iniciativas que me han llegado, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues con un artista japonés que se llama Wataru, o con una fotógrafa, pues, de Venezuela, en fin. Me llegan propuestas, y estos compositores norteamericanos, colombianos, bueno, todo eso me ha ido llegando y no he ido persiguiendo. Para mí, el camino consiste en escribir, y luego esas oportunidades, esas invitaciones, esas provocaciones, en el mejor de los sentidos, pues me llegan e intento darles la mejor respuesta posible. Faltar, yo creo que lo que ya he realizado me parece em, el fruto de una enorme generosidad que la vida ha tenido conmigo, ¿no? Es cierto, porque el otro día estaba hablando con un invitado y también me dijo, en la vida vamos sembrando y a veces no recogemos los frutos de inmediato, sino que cuando menos nos lo esperamos, esto que hemos ido sembrando en el camino viene hacia nosotros y entonces en el momento oportuno es cuando lo saboreamos y le sacamos el jugo a todo esto. Son reflexiones que te hacen pensar, pero es verdad, en el fondo es verdad. Bueno, ahora te vamos a conocer un poquito a nivel personal, Carlas. Vamos a dejar aparcada un momento la poesía. ¿Eres activo o contemplativo en la vida? Bueno, yo creo que intento combinar las dos aproximaciones a a la realidad, ¿no? Me gusta intervenir en la realidad, transformarla, pero sin dejar de observarla y de intentar apreciar lo que me transmite siendo como es. ¿Por qué lucharías hasta la muerte? Bueno, luchar hasta la muerte.
yo creo que en la vida lo esencial está vinculado a la realidad del otro, ¿no? Al diálogo, a la complicidad, a la compañía, ¿no? Yo creo que en realidad luchar hasta la muerte no me lo planteo en relación conmigo mismo, sino con las personas que quiero, ¿no? Que aprecio y es decir, para mí esa lucha se justifica desde la ternura, desde la solidaridad y, y desde el querer junto con otros, ¿no? ¿Amas o le temes a la soledad? No, no, yo la soledad no le temo, no, no. Yo me encuentro muy a gusto en la soledad, sí, sí. Bueno, de hecho dicen que los poetas o escritores necesitamos esta soledad para ser creativos. Esto es verdad. La soledad es nuestra mejor compañía. Es una paradoja, pero es así. En la actualidad, Carlos, ¿cómo ves el mundo? Bueno, con una gran preocupación, ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos porque, en fin, la guerra que en estos momentos está dándose entre Rusia y Ucrania, pues nos preocupa a todos. Hay dificultades que tienen que ver con el cambio climático, con la acción humana excesivamente depredadora sobre la naturaleza. Claro, veo el mundo con preocupación, ¿eh? Pero de todos modos, esa preocupación, incluso angustia en algunas ocasiones, no es incompatible con la esperanza y con la ilusión que transmiten los jóvenes, las, los autores emergentes que se dan en la literatura, ¿no? Y con esa sensibilidad que ves que se da con una fuerza inaudita en gente joven que te está anunciando un futuro que vale la pena eh, apostar por él, ¿no? Creer en él y defenderlo, ¿no? Carlas, si hoy alguien te dijera que es el último día de tu vida, ¿qué harías? Bueno, el último día de mi vida, lo que haría es intentar reconciliar mi vida con las personas con las que la he compartido y celebrar y reverenciar la vida hasta el último instante, ¿no? Fíjate que me has facilitado con tu respuesta mi siguiente pregunta. ¿Qué cuesta más decir te quiero o pedir perdón? Bueno, a mí no, a mí no me cuesta pedir perdón, ni me cuesta decir te quiero. Yo creo que son dos expresiones que deberían formar parte más de nuestra manera de relacionarnos con los demás, ¿no? ¿Cómo es un día normal en la actualidad para Carlas Duarte? Bueno, un día normal empieza muy pronto, empieza a las 5 de la mañana, empieza pues eso, desayunando y yendo al trabajo, haciendo las primeras fotografías, escribiendo en el silencio de esas horas tranquilas. Y luego, pues, claro, yo trabajo en un centro educativo y cultural, pues ir desarrollando las actividades vinculadas a nuestra labor, ¿no? Y dando respuesta a los problemas que se puedan ir planteando. Eh, los, eh, los atardeceres están generalmente, en mi caso, vinculados a la participación en actos literarios, ¿no? En lecturas, presentaciones.
ese suele ser mi agenda diaria, más o menos, pero bueno, evidentemente ahí también hay viajes y hay cambios de agenda que tienen que ver con actividades que son más exigentes respecto a lo previsible, a lo habitual en mi caso, ¿no? La vamos a dejar como que en estos momentos estás en una vida totalmente activa, por completo. ¿Es que sí, Carlas? Sí, sí, bueno, ahora estoy de director de un centro educativo con 9.000 alumnos, o sea que inevitablemente es muy activa, muy activa. Pues, dime un poeta que te haya influido o que haya sido un referente para ti. Bueno, te voy a decir dos, y los dos latinoamericanos. Te voy a decir Pablo Neruda y te voy a decir Jorge Luis Borges. Muy distintos ambos, muy sensibles, ambos muy brillantes y muy sabios a su manera. Cada uno de ellos han influido de forma significativa en mi obra literaria. ¿Tú estás de acuerdo en esta frase que dice, la poesía es la rama pobre o triste de la literatura? Bueno, claro, yo no muy de acuerdo no puedo estar con esta afirmación. No, no, en fin, a mí me parece que es una entre otras y, y bueno, en fin, a mí me interesa más la poesía que la novela, aunque yo he escrito también narrativa y ensayo. Generalmente leo más ensayo y poesía que narrativa, sobre todo narrativa de largo alcance, ¿no? De largo aliento. Pero bueno, yo creo que todos los géneros merecen un respeto y no me he referido al teatro o a la dramaturgia, que evidentemente también me lo merece, ¿no? Eh, Ahora te voy a hacer una pregunta que, bueno, se la he hecho a muchos poetas que han pasado por aquí como invitados. ¿Tú crees, Carlas, que un buen rapsoda puede hacer de un mediocre poema un gran poema? Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que sí, pero tiene que ser, no tiene que ser mediocre, tiene que ser un poco bueno, ¿eh? Tiene que pasar esa raya. Sí, 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 a veces te encuentras con que poemas que aparentemente tenían menor capacidad de conmover al lector, cuando esos poemas son leídos por una persona que sabe darle la respiración necesaria, el ritmo, pues esos poemas de pronto adquieren una luminosidad que antes parecían no tener, ¿no? Yo creo en la importancia de la lectura en voz alta, ¿eh? Creo que el poema tiene una partitura y que esa partitura no se percibe de forma completa hasta que se lee en voz alta. Pero bueno, lo ideal es que el poema sea bueno y la lectura mejor, ¿no? Es algo difícil ser un buen poeta y también un buen rapsoda. A veces las dos cosas unidas es un poco complicado, pero bueno, es así. Vamos a ver, Carlas, dime algo imprescindible que tú necesites en tu día a día para sentirte bien y feliz contigo mismo. Bueno, eh, la belleza, la belleza. Muy bien. ¿Proyectos? Bueno, proyectos. Tengo ahora un libro a punto de salir en Francia, en la traducción al francés, que es un libro que se llama Kepri, sobre el mundo, de poesía siempre, sobre el mundo egipcio. Tiene que salir yo creo que a finales de este año, principios del siguiente, un libro que se llama Flamas, Llamas, y luego lo que van saliendo ahora son prólogos, epílogos a libros en fin, que me han pedido pues que escriba unos textos introductorios o explicativos de su contenido, de su naturaleza. Por lo tanto, yo
lo que tengo ahora, básicamente, desde el punto de vista de la creación, es eso que... Y también hay unos libros que se están acabando de preparar en colaboración con pintores y ceramistas. Muy bien, Carlas, pues ya vamos a ir finalizando la entrevista. Como hago a todos los invitados, te voy a dar un minuto para ti, para que añadas lo que quieras. Si me he dejado alguna cosa importante por preguntarte o que tú necesites añadir o promocionar, que yo no te haya comentado, adelante. Tienes un minuto para ti, Carlas. Bueno, muchas gracias. Básicamente es para agradecer la sensibilidad, el interés que te has tomado en la preparación de esta entrevista y, bueno, y animar a quienes puedan seguirnos, a quienes puedan seguirte, pues a percibir la poesía, la literatura en su conjunto, pero sobre todo la poesía, como esa puerta abierta hacia una forma más completa de vivir, ¿no? Muy bien, Carlas. Pues ha sido un enorme placer que pasaras por este espacio mío. Te lo agradezco de corazón. Es un espacio humilde, sencillo, pero que ya lleva 3 años, diríamos, en antena cada semana y por él han pasado gente diversa de todas las ramas artísticas y yo desde aquí lo agradezco en profundidad porque aprendo muchísimo de cada invitado que pasa por aquí. A ustedes, señores, señoras, les emplazo para la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. No me sean infieles, sigan estas entrevistas y también no se olviden de vivir, que la vida es 4 días, son 4 días. Carlas, muchísimas gracias. Cuídate mucho, ha sido un placer tenerte aquí y bueno, te mando un abrazo virtual. Un beso, Muchas gracias. un patonet, como decimos aquí en Cataluña, un patonet. Adeu, adeu.